¿Alguna vez has mirado el mundo, has visto el dolor, la injusticia y el caos, y te has hecho la pregunta que resuena en lo más profundo del alma? Si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué Satanás sigue vivo? ¿Por qué permite que su mayor enemigo continúe sembrando destrucción y tentando a la humanidad? Es la paradoja que ha puesto a prueba la fe de millones de personas a lo largo de la historia. Muchos se pierden en esta duda, pero la respuesta no es un secreto inalcanzable. Está escrita y hoy vamos a desvelarla. Prepárate, porque estás a punto de comprender el plan eterno de Dios de una manera que quizás nunca antes habías imaginado. Pero antes de sumergirnos en esta profunda revelación, es momento de tomar una posición. Es momento de declarar de qué lado de la batalla espiritual te encuentras. Si tú amas a Dios y lo prefieres a Él en vez del diablo, deja tu me gusta ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación. Comparte este video para que la luz de esta verdad alcance a otros. Y sobre todo, quédate hasta el final, porque la comprensión de este misterio es la bendición que Dios quiere darte hoy. Ahora, con el corazón dispuesto, comencemos nuestro viaje hacia el corazón mismo de la paciencia y la soberanía de Dios. En el corazón de la experiencia humana yace una tensión palpable, una pregunta que ha sido susurrada en momentos de dolor, gritada en medio de la injusticia y meditada en el silencio de la noche. Si el universo fue concebido por un Dios de santidad inmaculada, justicia perfecta y poder ilimitado, ¿cuál es la razón de la persistencia de su antítesis? ¿Por qué Satanás, el adversario arquetípico, continúa tejiendo su red de engaño y sufrimiento a través del tapiz de la historia? Esta interrogante no es trivial, es una paradoja que puede sacudir los cimientos de la fe. Vemos un mundo que gime bajo el peso de la maldad. Observamos la crueldad, la traición y el caos, y es natural levantar la vista al cielo en busca de una explicación. La lógica humana, en su simplicidad, exige una solución directa. Un ser todopoderoso debería, por definición, aniquilar a su enemigo con una facilidad pasmosa, con un simple acto de voluntad. La ausencia de esta aniquilación ha llevado a algunos a dudar del poder de Dios, a otros a cuestionar su bondad, y a muchos a resignarse a un dualismo cósmico donde el bien y el mal son fuerzas eternas en un punto muerto. Pero la respuesta bíblica nos invita a un plano de entendimiento superior. Nos revela que la inacción aparente de Dios no es un signo de debilidad o indiferencia, sino la manifestación de una estrategia divina inescrutable y multifacética. La paciencia de Dios no es pasividad, es un acto deliberado cargado de propósito. Para comprender por qué el enemigo aún respira, debemos abandonar nuestras expectativas de una justicia impulsiva y adentrarnos en la complejidad del carácter divino, en la santidad de sus procesos y en la magnificencia de un plan que abarca desde antes de la fundación del mundo hasta su consumación final. Para desentrañar este misterio es imperativo volver al principio, antes de que la primera sombra tocara la creación. En la magnificencia de la eternidad, Dios, en su infinita capacidad creativa, dio forma a las huestes celestiales. Entre ellas, una creación destacaba por encima de todas las demás en belleza, sabiduría y rango. Lucifer, cuyo nombre, portador de luz o lucero de la mañana, describía perfectamente su función y esencia. Las Escrituras lo describen no como un simple ángel, sino como un querubín protector, ungido y perfecto, que caminaba entre las piedras de fuego en el santo monte de Dios. Imaginen la sinfonía de la creación angélica. Él era su director. Su existencia era un testimonio del poder artístico de Dios. Estaba adornado con una belleza que dejaba sin aliento,
cubierto de piedras preciosas que captaban y reflejaban la luz del trono divino de una manera única. Su inteligencia era vasta, su comprensión de los misterios celestiales profunda. No fue creado como una entidad defectuosa o con una predisposición al mal. Al contrario, la Biblia enfatiza su perfección. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Su propósito era sublime: servir como el principal guardián y exponente de la gloria de Dios. Su rol no era solo existir en belleza, sino liderar a los coros celestiales en una adoración perpetua, ser el estandarte de la santidad y la devoción. Dios, en su infinita bondad, no crea el mal. El mal no es una sustancia o una fuerza que Él fabrique. El mal es la ausencia, la perversión de lo bueno. Lucifer fue la encarnación de lo bueno, lo bello y lo sabio. Sin embargo, en esta deslumbrante perfección, en el santuario más íntimo de su ser, una fisura comenzó a formarse. La tragedia no comenzó con un acto externo, sino con un proceso interno, sutil y devastador. Las Escrituras declaran: hasta que se halló en ti maldad. Esta frase es profundamente reveladora. La iniquidad no fue impuesta desde fuera, fue hallada, descubierta, como si hubiera germinado en el secreto de su propio ser. ¿Cómo ocurre esto en un ser perfecto? La Biblia apunta a una causa: el orgullo. A causa de la multitud de sus contrataciones, su corazón se enalteció. Se miró a sí mismo, contempló su propio resplandor, su sabiduría, su autoridad, y comenzó a atribuirse a sí mismo la gloria que solo debía reflejar. El espejo deseó convertirse en la imagen. El canal quiso ser la fuente. Este orgullo envenenó su perspectiva. Lo que antes era un gozo en el servicio al Creador se transformó en un resentimiento. La adoración que dirigía hacia el trono de Dios comenzó a parecerle un tributo que él mismo merecía. Este pensamiento, una vez permitido, creció como un cáncer espiritual, consumiendo su devoción y reemplazándola con una ambición desmedida. Fue entonces cuando formuló en su corazón el plan de 5 puntos que registra el profeta Isaías. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esta no era una simple insatisfacción. Era una declaración de guerra, un intento de golpe de estado cósmico. Quería usurpar la autoridad suprema, redefinir el centro del universo, convirtiéndose él mismo en el objeto de adoración. Esta declaración de guerra dio inicio a un conflicto espiritual, pero es crucial desmantelar uno de los mayores mitos teológicos que lo rodean: la idea de una lucha eterna entre Dios y Satanás, como si fueran dos fuerzas opuestas y casi equiparables. Esta imagen, popularizada en la literatura, el cine y ciertas filosofías, presenta al universo como un tablero de ajedrez cósmico donde la luz y la oscuridad compiten en igualdad de condiciones por el control. Sin embargo, esta perspectiva es fundamentalmente antibíblica. La palabra de Dios no presenta a Satanás como el opuesto de Dios, sino como una de sus creaciones caídas. Dios es eterno, increado, omnipotente y soberano. Satanás es un ser creado, finito y derivado, cuyo poder es limitado y está sujeto, en última instancia, al permiso soberano de Dios. No existe un equilibrio de poder. La distancia entre el Creador y la más poderosa de sus criaturas es infinita. La rebelión de Lucifer no puso en jaque al gobierno de Dios. No hizo temblar el trono celestial ni generó incertidumbre sobre el resultado final. Fue un acto de traición, sí, pero un acto fútil desde su concepción. La idea de un equilibrio es una afrenta directa a la soberanía de Dios. Sugiere que Dios necesita luchar para mantener su posición, que la existencia del mal es una fuerza necesaria para contrapesar el bien.
La Biblia rechaza esta noción de plano. Dios es absoluto. No necesita del mal para definirse a sí mismo. La guerra que se libró en el cielo, por lo tanto, no debe ser vista como una contienda entre dos dioses rivales. Fue, en realidad, una acción judicial y ejecutiva. Fue el Creador lidiando con una insurrección dentro de su propia creación. Con la soberanía de Dios firmemente establecida, la respuesta del cielo a la rebelión fue, por lo tanto, instantánea, decisiva y abrumadora. El Apocalipsis de Juan nos ofrece una ventana a este conflicto trascendental. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Hay detalles de una importancia monumental en esta descripción. Primero, nótese quién lidera la defensa del reino. Miguel, el arcángel. El texto no dice, Dios luchaba contra el dragón. La majestad de Dios es tal que no necesita descender al campo de batalla para contender con una criatura sublevada. Su autoridad es delegada a sus siervos fieles, y su poder es más que suficiente para ejecutar su voluntad. Esto subraya la inmensa brecha de poder que existe. Segundo, el resultado nunca estuvo en duda. No prevalecieron. La derrota del dragón y sus seguidores fue total y absoluta. No hubo un punto muerto, ni una tregua, ni una negociación. Fue una expulsión categórica. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. Y Satanás fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este fue su juicio inicial. Perdieron su posición, su morada y su acceso privilegiado a la presencia de Dios. Se convirtieron en parias cósmicos. Este evento no fue meramente simbólico. Fue el primer acto judicial contra la rebelión. La sentencia fue el destierro, la degradación de ser el querubín protector a convertirse en el acusador de los hermanos. Tras ser expulsados del ámbito celestial, la tierra se convirtió en el principal escenario de influencia para Satanás y sus huestes. El conflicto, antes confinado al cielo, ahora se extendía a la nueva creación de Dios, con la humanidad en su epicentro. Es fundamental, como lo hacen las Escrituras, distinguir entre las diferentes entidades que componen este reino de oscuridad. Por un lado están los ángeles caídos. Estos son los seres que originalmente se rebelaron con Lucifer. Conservan su naturaleza espiritual, su formidable inteligencia y su poder inherente, aunque ahora lo usen para fines destructivos. El apóstol Pablo los describe con una estructura jerárquica clara: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. No son una horda desorganizada. Actúan con estrategia, influyendo en sistemas de gobierno, estructuras culturales, ideologías y filosofías para alejar a la humanidad de Dios. Su campo de acción es a gran escala, sistémico. Por otro lado, la Biblia habla de los demonios. Aunque su origen no se detalla explícitamente, su comportamiento en los evangelios revela su naturaleza. Son espíritus impuros y desencarnados. A diferencia de los ángeles caídos, los demonios buscan desesperadamente un cuerpo para habitar, ya sea humano o animal, como se ve en el caso del endemoniado gadareno. Su anhelo de posesión sugiere una condición de vagabundos espirituales, sin una morada propia. Su enfoque tiende a ser más personal e individual, causando tormento, aflicción física y opresión espiritual directa. La tierra, por lo tanto, se convirtió en un dominio en disputa, no porque Dios perdiera su control soberano, sino porque permitió que las consecuencias de la rebelión celestial se desarrollaran en este plano, estableciendo un escenario donde la lealtad de la humanidad sería probada. Esto nos lleva al corazón de la pregunta inicial:
a una de las razones más profundas y complejas de la paciencia de Dios, el libre albedrío. ¿Por qué Dios, sabiendo de antemano el riesgo de la rebelión, dotó a sus criaturas, tanto ángeles como humanos, con la capacidad de elegir? La respuesta es tan simple como trascendental, porque sin libertad de elección, el amor es imposible. El amor, por su propia definición, es un acto voluntario de entrega y devoción. No puede ser forzado, coaccionado ni programado. Un universo de seres autómatas, preprogramados para cantar alabanzas y obedecer sin cuestionar, sería un universo sin amor. Sería un espectáculo vacío, una colección de marionetas, glorificadas, pero no una familia. Dios no es un dictador cósmico que se satisface con una obediencia mecánica. Es un padre que anhela una relación genuina con sus hijos, y una relación genuina requiere la libertad de las partes involucradas. Otorgar libre albedrío fue el acto de amor más vulnerable y a la vez más sublime del Creador. Significaba abrir la puerta a la posibilidad del rechazo. Si, en el momento en que Lucifer tomó su decisión, Dios lo hubiera aniquilado instantáneamente, habría invalidado en la práctica el mismo don que le había otorgado. El mensaje para el resto de la creación habría sido claro: eres libre de elegir, pero solo si eliges lo que yo quiero. De lo contrario, dejas de existir. Eso no es libertad, es una manipulación disfrazada. Por lo tanto, Dios, en su infinita coherencia, respeta las decisiones de sus criaturas, incluso las que lo ofenden profundamente. Si el libre albedrío explica por qué el mal pudo surgir, la soberanía de Dios explica por qué su existencia continuada no frustra el plan divino. La soberanía de Dios es su autoridad y control total y absoluto sobre toda su creación. Nada ocurre fuera de su conocimiento o permiso. Esto nos lleva a una paradoja asombrosa. Dios, sin ser el autor del mal ni aprobarlo, es tan poderoso que puede tomar las acciones más maliciosas de su enemigo y entretejerlas en el tapiz de su propio propósito redentor. El ejemplo más claro es la vida de Cristo. Satanás fue un antagonista constante, pero cada uno de sus ataques se convirtió irónicamente en un peldaño para la glorificación de Jesús. Cuando llevó a Jesús al desierto para tentarlo, su intención era hacerlo caer y descalificarlo. Sin embargo, el resultado fue que Jesús demostró su perfección sin pecado, su total obediencia al Padre y su dominio sobre la palabra de Dios, certificándose así como el único sacrificio digno para la humanidad. El clímax de esta soberanía se ve en la cruz. Las Escrituras dicen claramente que Satanás entró en Judas para instigar la traición. El enemigo creyó que estaba orquestando su mayor victoria, la muerte del Hijo de Dios. Pero en su ceguera no comprendió que la cruz no era una derrota para Dios, sino el epicentro mismo del plan de salvación. Fue a través de ese acto de máxima maldad que se logró el máximo bien, la expiación por los pecados del mundo y la derrota definitiva de la muerte. Como José dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta misma dinámica se aplica a una escala cósmica. Dios permite que Satanás siga operando porque, en su soberanía inescrutable, incluso el odio del diablo se convierte en un siervo involuntario de los propósitos divinos. Además de las razones estratégicas, la persistencia del adversario revela algo profundo sobre el carácter mismo de Dios, su amor y su paciencia. A menudo proyectamos en Dios nuestras propias emociones humanas de ira impulsiva y deseo de retribución inmediata. Pero Dios, como Él mismo, declara: no piensa como nosotros. Su paciencia no es un signo de debilidad, sino una expresión activa de su naturaleza misericordiosa. Jesús ilustró este aspecto del Padre de manera conmovedora en la parábola del Hijo Pródigo.
El Padre no persiguió al Hijo para castigarlo, ni lo borró de su memoria. Esperó. Con el corazón abierto y la mirada en el horizonte, esperó. Esa es una imagen del amor divino, un amor que persiste incluso frente al rechazo. Aunque la Biblia no sugiere que Satanás o los ángeles caídos puedan arrepentirse, el principio del carácter de Dios permanece. Él no es un destructor por naturaleza. Su primer impulso no es aniquilar, sino esperar, llamar y ofrecer redención donde es posible. El apóstol Pedro nos dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si bien este pasaje se aplica directamente a la humanidad, refleja un principio universal del corazón de Dios. Al no destruir a Satanás, de inmediato, Dios demostró al resto de la creación que su gobierno no se basa en la tiranía ni en la reacción visceral, sino en una santidad que es paciente, en una justicia que es metódica y en un amor que está dispuesto a soportar la ofensa para llevar a cabo un plan mayor. Sin embargo, esta paciencia, aunque vasta, no es infinita en su aplicación. No debe confundirse con amnistía o indiferencia. Las Escrituras son enfáticas y solemnes al declarar que hay un día final de rendición de cuentas. Cada acto de rebelión y cada obra de maldad han sido registrados. El apóstol Pedro lo afirma con una claridad escalofriante. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. La palabra clave aquí es reservados. No están olvidados ni han escapado. Su existencia actual es temporal, una libertad condicional que culminará inevitablemente en un tribunal final. El libro del Apocalipsis nos ofrece una visión sobrecogedora de este evento, el juicio del gran trono blanco. Juan describe un trono majestuoso y ante él al juez, de cuya presencia huyen la tierra y el cielo. Los libros son abiertos, incluyendo el libro de la vida, y todos, grandes y pequeños, son juzgados según sus obras. Este no es un juicio para determinar la culpabilidad de Satanás. Su culpabilidad fue establecida en el momento de su rebelión. Más bien, es una proclamación pública y universal de la justicia de Dios. Será la manifestación final y definitiva de que Dios es justo en todos sus caminos. Ante todo el universo, la justicia de cada veredicto será irrefutable. Satanás y sus huestes serán juzgados y lanzados al lago de fuego. Dios no ha destruido a Satanás todavía porque el juicio forma parte de un proceso ordenado y de un calendario divino cuya justicia es absolutamente inevitable. Y el clímax del plan de Dios no es simplemente la erradicación del mal, sino algo mucho más grandioso y esperanzador: la restauración completa de la creación. Si el único objetivo fuera el castigo, Dios podría haberlo ejecutado hace eones. Sin embargo, su propósito final no es vengativo, sino redentor y restaurador. El juicio final sobre Satanás no es un fin en sí mismo, sino el medio necesario para purificar el universo y dar paso a la consumación de todas las cosas. Es el acto quirúrgico necesario para extirpar el cáncer del pecado de forma definitiva. El apóstol Pablo escribe que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación gime esperando este momento de liberación. La Biblia termina no con una imagen de destrucción, sino con una de renovación gloriosa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. En esta nueva creación, Dios mismo enjugará toda lágrima. No habrá más muerte, ni lamento, ni dolor. Todas las consecuencias de la rebelión de Satanás serán abolidas para siempre. El propósito de Dios al permitir esta larga y dolorosa historia es demostrar de una vez por todas la futilidad del mal
y la supremacía de su amor, para dar paso a un reino inquebrantable, forjado a través del fuego de la prueba y cimentado en la victoria redentora de Cristo. Habiendo recorrido este camino de entendimiento, llegamos a la verdad fundamental que debe gobernar nuestra perspectiva diaria. La victoria sobre Satanás no es un evento futuro por el que esperamos con ansiedad. Es una realidad ya consumada. En la cruz, Jesucristo no solo pagó por nuestros pecados, sino que, como declara Colosenses, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La batalla decisiva ya se ha librado, y el resultado está sellado. Satanás fue desarmado de su principal arma, el poder de la muerte y la condenación por el pecado. Ahora opera como un enemigo derrotado, un león rugiente que sabe que su tiempo es corto, lleno de furia, pero despojado de su autoridad final sobre aquellos que están en Cristo. Esto cambia radicalmente nuestra posición. No luchamos para obtener la victoria, luchamos desde la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra tarea no es derrotar a un enemigo de igual fuerza, sino mantener nuestra posición en la victoria que Cristo ya aseguró. Esto significa que cuando enfrentamos la tentación o el desánimo, no lo hacemos desde el miedo, sino con la confianza de que el poder que reside en nosotros es infinitamente mayor que el que está en el mundo. La existencia continuada de Satanás sirve como el crisol que refina nuestra fe y nos enseña a depender de Dios. Lo que comenzó como una pregunta sobre la paciencia de Dios termina con una declaración de su soberanía y triunfo, asegurándonos su inevitable y eterno final e invitándonos a vivir hoy como herederos de una victoria ya ganada. Y así hemos completado nuestro viaje. Partimos de una de las preguntas más inquietantes de la fe: ¿por qué persiste el mal? Y hemos llegado a una verdad sobrecogedora. Cada segundo de la existencia del enemigo ha estado bajo el control soberano de un Dios cuyo plan es infinitamente más sabio y profundo de lo que podríamos imaginar. Hemos visto que su paciencia no es debilidad, sino una manifestación de su amor por el libre albedrío, que su justicia no es lenta, sino perfecta en su tiempo, y que su poder es tan absoluto que incluso las peores intenciones del adversario son redirigidas para cumplir un propósito de redención y gloria. No vivas más con la sombra de la duda. La victoria no es una esperanza lejana, es el fundamento sobre el que te encuentras hoy. Cristo ya ha vencido. El enemigo es un adversario sentenciado cuyo final está escrito. Por lo tanto, camina con la cabeza en alto, no como una víctima en una guerra incierta, sino como un heredero del Rey victorioso, equipado para permanecer firme y brillar en medio de la oscuridad, sabiendo que nada, absolutamente nada, puede separarte del amor y del plan que Dios tiene para ti. Amén. Si este mensaje ha fortalecido tu fe y ha traído luz a tu entendimiento, ahora te pido que seas parte de nuestra misión. Tu interacción es la forma en que esta verdad viaja más allá de esta pantalla. Por favor, deja tu me gusta para mostrarnos que este contenido te ha bendecido. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo para que sigamos creciendo juntos en conocimiento y fe. Y lo más importante, comparte este video en tus redes y con tus seres queridos. Hay innumerables personas luchando con esta misma pregunta, y tu simple acto de compartir puede ser la respuesta que estaban buscando. Ayúdanos a que este canal crezca, para que podamos seguir llevando estas revelaciones a un mundo que las necesita desesperadamente. Que Dios te bendiga abundantemente.